cambió porque vimos que recuerdan que Bernabé era de la tribu de Leví, era levita, y cómo es que tenía una propiedad, cómo es que debió su heredad, sino que los levitas no podían, o sea, en ese tiempo ya no era. Y sabemos que no era algo que Dios prohibía, porque si no hubiera sido usado como un ejemplo, ¿no? Usted también vio de que los gentiles, prosélitos, si ellos estaban... Todos los prosélitos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. La pregunta surgió cuando llegamos al nombre de los 7 diáconos. Uno de ellos es Nicolás, que dice que es un prosélito de Antioquía, ¿no? Recordamos que mencioné que Antioquía fue es el lugar donde Pablo y Bernabé estuvieron bastante tiempo, y es el primer lugar donde llaman a los discípulos de cristianos, ¿no? Es el primer lugar donde nos identifican como cristianos. Y la palabra prosélito significa gentil que se convirtió al judaísmo. La pregunta que les dejé, ahora que recuerdo, ¿ese prosélito era considerado a un gentil o era considerado judío? Cuando eran convertidos a judaísmo. Cuando ya eran convertidos al judaísmo. Algunas pistas, ¿no? Los judíos, cuando, por ejemplo, fueron dispersos y fueron a diferentes lugares, cuando se casaban, la mayoría se casaban con judías. Y sus hijos eran judíos. Mas también habían personas que se casaban con mujeres de esos lugares. Y la mayoría de esas mujeres se volvían prosélitas, se convertían al judaísmo. Y sus hijos eran judíos. Mas si ese judío se casaba con una gentil de esas regiones y ella no se convertía al judaísmo, su hijo no era considerado judío. Por el hecho de que la mujer no era convertida. Mas era bien difícil que un judío se case con una extranjera que no se convierta al judaísmo. Mas para ser mencionado de esa manera es porque ha habido casos. Y esos hijos no eran considerados judíos. Otra ahora compártanme lo que ustedes han visto. Porque yo les voy a dar la respuesta. Usted dijo gentiles, prosélitos eran prosélitos, ¿no? Si los prosélitos aún eran gentiles. No, gentiles, prosélitos, convertidos al judaísmo eran... Si aún eran considerados gentiles o eran considerados vistos ya como judíos. Si eran vistos como judíos. Los hijos eran considerados como judíos, pero ellos, los gentiles, siguen siendo gentiles, así como en este caso. No estoy... Claro, que se han convertido al judaísmo. Porque no va a ser uno gentil que se convierta al cristianismo y siga... No, pero pregunté si han buscado, ¿no? Sí. La respuesta ahora ya no hay chance. Los hermanos que han buscado compartan. Ya. No, yo no he buscado. No, yo estoy con el teléfono entero y no tengo nada. El teléfono Le cambiamos Tampoco no tengo. Se sabe que no sirve. No tengo dónde, cómo, ¿no? Mira, yo mismo busco, ¿no? Cuando uno tiene... Bueno, Realmente la verdad no. Mayor guía, hasta cero guía. Limpieza en la casa. Fanado. Mayor giga, Con todo la giga me lo comí y me quedé dormida con el teléfono. Entonces quedan dos, la hermana Cristina y la hermana Evelyn. ¿Quién va a compartir? Que nos representa. Los gentiles prosélitos. Dígame. Leí sobre los judíos y determinaban dos grupos de judíos, ¿no? Los judíos que los llamaban de la puerta, que eran los religiosos, quienes no, o sea, los proselitas que
camellos y por su testimonio no se veía que eran convertidos realmente. Y eran nosotros judíos devotos, creo que se les llama, si no me equivoco. Aquellos que fueron bautizados, que fueron circuncidados y que cumplían las 635 leyes que demanda la ley judía. Entonces, quienes vivían rigurosamente. Por eso de ahí salió el comentario de que en su mayoría, cuando fue la ley judía, se fueron a otros lugares y ellos vivían en otros lugares fuera de su cultura, fuera de su religión, pero ellos vivían de tal manera al temor, al amor de Jehová, ¿no? Aunque al temor y a la obediencia de Eran Jehová, considerados y judíos. eran judíos. Los Entonces, proselitos eran cuando considerados llegan, judíos. Eran considerados judíos entonces. No, lo que le digo No, es sí. que el informe, ¿no? Que eran dos grupos, entonces ellos eran considerados judíos, ¿no? Porque Los proselitos eran judíos. Bueno, yo en el estudio en la Biblia del estudio de MacArthur, que yo no entré a internet, ¿no? Ahí decían que no eran considerados judíos. No eran considerados porque ellos practicaban la religión, ¿no? Más ellos los judíos no les consideraban, ¿no? También que ellos eran racistas, ¿no? En esa parte eran bien racistas, ellos cuidaban bastante su raza, porque por ejemplo ellos impedían, los judíos tenían una regla, por ejemplo, ellos estaban dentro de la religión que era el judaísmo, más ellos tenían una regla, ellos estaban practicando todo lo que hacían los judíos, más ellos, por ejemplo, no podían entrar y decir que su Dios era Abraham y Isaac, ¿no? Ellos no podían mencionar eso. O sea, ellos tenían ese impedimento de entrar así. Tenían ciertas reglas, así como las reglas que tenían. Y en el libro de Hechos, creo que 17:4, ahí habla una parte. en el Antiguo Testamento no se menciona. Ya, ellos también tenían, por llamar por nombre, por ejemplo, a los gentiles decían gentiles, prosélitos, por ejemplo, griegos piadosos, así por nombre. Ellos estaban dentro del judaísmo, más ellos los separaban así por grupos, no eran considerados judíos. Porque muchos no respetaban, no respetaban, no obedecían al día de reposo. Sus leyes de ellos no. Ellos eran Ahora yo les pido a todos para ver para la próxima semana No, y que ¿cuál veamos, era la porque respuesta? ahora les pregunto, ¿y por qué es considerado el primer gentil convertido al cristianismo a Cornelio? Siendo que ya muchos prosélitos han sido convertidos, ¿no? Es No, mi es que su pregunta que pregunta les- de usted fue, Gentil, no hacia sí, los cristianos. sigue siendo gentil. Se te considera gentil. Sí, pero ahora ya entienden a qué claro. se dirigía la pregunta. Porque por vamos a medio- ver de aquí un capítulo más adelante cuando Pedro es usado, ¿no? Y predica a Cornelio y Cornelio se convierte y toda su familia. El primer gentil convertido al cristianismo es considerado que es Cornelio. Entonces, ¿por qué si el primer gentil convertido al cristianismo es Cornelio? ¿Qué sucedió con los prosélitos? ¿Por qué que los prosélitos no son considerados gentiles? Y el etíope, Pero si eran considerados gentiles, ¿por qué que no es considerado? ¿Por qué es que es considerado Cornelio el primer gentil convertido al cristianismo? hermano, Y y el los etíope, restos de los gentiles prosélitos que eran porque- convertidos en ese tiempo. Exactamente. Hasta que Cornelio se convierta, hay prosélitos que han sido convertidos, porque recordamos en un principio las personas que estaban en Pentecostés, habían prosélitos. Recuerda que se preguntó, llegamos a la conclusión que probablemente no solamente judíos se habían convertido, sino prosélitos. Entonces, ¿por qué se considera a Cornelio el primer gentil convertido si habían prosélitos ya convertidos? Eran, bueno, lo que más o menos. A lo que se podría pensar rápidamente, no, Cornelio el primer gentil convertido, porque los prosélitos en este caso son considerados de alguna manera
judíos, del judaísmo. judaísmo. En cambio, Cornelio Cornelio fue cristiano. Claro, no tenía era nada que cristiano. ver. Vamos a ver cuando lleguemos que él creía en Dios y oraba. Él creía en Dios y oraba. Y la pregunta es, ¿en qué Dios? Pero vamos a ver cuando veamos, ¿no? Pero les dejo, veamos esta semana. Entonces, si los prosélitos eran vistos por los judíos, no como judíos, sino como gentiles, ¿por qué es que se considera a Cornelio el primer gentil convertido? Y les hice otra pregunta que íbamos a buscar, pero ya he visto que si no han visto. Pero era considerado, no era considerado judío, era considerado judío. La respuesta la vamos a tener la próxima semana. Concreta, ¿eh? Porque realmente ya O sea, la pregunta es, Cornelio, ¿por qué llamado gentil? No, No. porque es ¿Por qué considerado considerado el primer primer gentil convertido al cristianismo? O sea, ahí está la respuesta, cristianismo. Claro, En cambio, este era judaísmo. claro, eso es un Sí, inicio. al judaísmo. Pero ¿qué El sucede? judaísmo y el cristianismo era totalmente. Porque en el cristianismo Sí, obra la obra del sí, Espíritu sí. Santo, ¿no? Pero- En el creyente. Les voy a tratar de explicar la pregunta. A ver. Está bien. Los prosélitos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Si los judíos veían a los prosélitos como gentiles, convertidos al judaísmo, pero no como judíos, Ellos cumplían la tradición que ellos hacían. ¿por qué es que ¿no? Cornelio es considerado el primer gentil convertido al cristianismo? Si los prosélitos eran considerados gentiles por los judíos, ¿dónde quedan los prosélitos que se convirtieron al cristianismo antes que Cornelio? Si los judíos veían a los prosélitos como gentiles convertidos al cristianismo, al judaísmo, prosélitos convertidos al cristianismo, y por qué ahora Cornelio es considerado como el primer gentil convertido al cristianismo. cristianismo. Si ante los ojos de los judíos los prosélitos aún eran gentiles, ¿por qué es que hay una diferencia en esos prosélitos y En Cornelio? este grupo de prosélitos Sí, sí. convertidos al cristianismo. ¿Y cuál es la diferencia? Porque si esos prosélitos eran gentiles, entonces Cornelio no sería el primer gentil convertido, sino sería Había un grupo, un incógnito, porque no aparece el nombre, pero algún prosélito Ya era hubiera sido convertido. convertido. Esa es la tarea. Tarea para que todos veamos y podamos Pero esa compartir. ya es otra pregunta. ¿ya? Tiene que ver. No, o sea, Pero hay una trasladado respuesta más. de inmediata, ¿no? Pero no sé, tendría que estudiarlo. ¿Por qué? Porque los Y lo que la judíos hermana antiguos- vio era en ese tiempo, habían dos tipos de prosélitos. Eran dos tipos de prosélitos, unos que estaban según lo que cumplían todos los requisitos y unos que no cumplían 4 leyes y le llamaban las leyes de Noé. leyes de Noé. ¿Qué es lo que vivían? En los libros históricos hay un libro que se llama Las costumbres en el Antiguo Testamento. Si lo buscan por internet. Las costumbres en el Antiguo Testamento. Y las costumbres del Nuevo Testamento en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pues así, no está escrito en el Nuevo Testamento. Y les hice otra pregunta, hermanos. ¿Quién se acuerda de la segunda pregunta? Que podemos hacer, porque tenemos que Hay una nomás aquí, hermano. Yo también apunté Yo una. tengo una más aquí. Y el rey, Las costumbres de él. ¿Pues mamá? les pregunté de un rey. ¿A cuál fue el rey más El primer rey. Primer No, algo de rey. Está caminando. Una vueltita de Vimos, ¿quién había sido el Todos dijeron que era David, ¿no? sí, No era David. el rey, el mejor rey. No es el mejor rey. Que hizo rey lo bueno más- delante de los Vamos a leer, filisteos. vamos a leer, ¿ya? A ver, En el segundo de Reyes. Rápido porque sí. Sí. Sí, para la próxima, ya para la próxima. Busquen, hermanos. Las costumbres ¿Qué de quieren creer? No, la Segundo pregunta. rey. Eso no lo apunté. El que era de El primer rey. las costumbres de las costumbres eran, ¿cómo era para buscar las costumbres ¿Cuál era? del ¿Quién es el Antiguo primer Testamento? rey? No, no, Y
¿Y cuál fue el El rey? Manuel, el primer rey. ¿Quién gobernó? No es el primer rey, sino todos tenemos la idea que David ha sido, si se le puede decir, el mejor rey. El mejor rey en el sentido de que hizo todo se dedicó con todas sus fuerzas para obedecer a Dios. Las escrituras describen a otro rey, claramente que es el que lo describe. No mejor, sino que Pero la Biblia lo en dice. ese sentido, ¿no? Claro, o sea, Porque si la David Biblia en lo el habla, plan, quiere decir en que- el plan de salvación ocupa un lugar importante, ¿no? Porque nuestro Señor Porque a Jesucristo pesar que vino él de pecó la todo, ¿no? descendencia, ¿no? El Señor le dice que conforme el corazón de Dios. Con mi corazón. Más aún hay un rey que la palabra de Dios nos describe como uno que se convirtió de corazón y que hizo la voluntad de Dios. Que hizo la voluntad de Dios. Que conforme a toda la ley de que Moisés. destronó. Que hizo todo conforme a la ley de Moisés. No, hermano, no. ¿Quién destronó a quién? Que hizo conforme a la ley de Moisés. Azarías, e hizo el recto, lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas de las partes a Masías. Hermanos, una pista. ¿Recuerdan que Israel se separó de Judá? Sí. Los únicos reyes que fueron en el Reino Unido fue el primero, Saúl, David y Salomón. De ahí se separó. Ningún rey de Israel fue bueno delante de los ojos de Dios. Pocos reyes de Judá hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios. De entre esos pocos solamente buscar qué es lo que dice la palabra de Dios. Saúl. A uno lo llama en Por favor, especial Saúl. Living Corto. No, ¿cómo se llama? Living Corto. El Perdón. primero fue Saúl. Saúl No, que pero apellido bien. Saúl fue hermano. Qué apellido bien. Entre los tres. Fue a preguntar a la divina. El primero, ¿no? El primero, ¿no? El primer apellido. Y el mejor El que fue escogido por los hombres, porque era Dios.